De nuevo, Señor, nos presentamos delante tuyo agradeciéndote, Señor, que nos permitas abrir las escrituras. Señor, bendícenos en esta noche, guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, Señor, que podamos ser edificados a través de esta palabra. Padre, cuánto te agradecemos que nos hayas permitido un día conocer a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Es lo más precioso que nos ha podido pasar, lo más grande, Señor, que Él haya venido a este mundo y nosotros ahora seamos de Él. Que Él sea nuestro Salvador y Señor. Es una dicha, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, por tanta bondad tuya para con nosotros. Ayúdanos, oh Dios, en esta noche, que tu palabra sea de mucha edificación. Dejamos este tiempo en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Eh, bueno, quería decir algo también de Vicky, que estuvo muy mal ayer, pero ya está hoy con nosotros. Le tocó a Vini, ¿a quién le tocó llevar a Vicky al hospital? ¿A quién? A Josué. Muy bien, vamos a abrir las Biblias en Colosenses otra vez, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 29. Hay muchas cosas que mirar aquí en este pasaje. Este pasaje no me ha dejado avanzar mucho, pero alguna vez el hermano Byron compartió este pasaje haciendo referencia al trabajo de los ancianos y del liderazgo y de los hombres de Dios. Eh, Dice el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, una de las cosas que tengo que decir de esta parte o de este pasaje es que este pasaje netamente está hablando del ministerio de Pablo. Le está diciendo a la iglesia de Colosas cuál es su trabajo, en qué consiste su trabajo, pero que ese trabajo, esa responsabilidad que tiene, ha sido de beneficio para la iglesia, en este caso Colosas, pero para la iglesia en el mundo entero, porque la palabra corrió por todo el mundo. Una de las cosas que llama la atención de este pasaje es que Pablo está haciendo un trabajo especial, pero es un trabajo exigente, es un trabajo que lo lleva a padecer muchas cosas. Hemos leído en algunas otras partes persecuciones, le ha sido golpeado, le han dado con el látigo y un montón de cosas, apedreado, echado, sacado por una canasta, un montón de cosas padece Pablo, pero ese padecimiento se traduce en gozo. Es decir, está haciendo el trabajo bien hasta el punto que lo persiguen. De hecho, la promesa del Señor Jesucristo cuando Él lo llama, cuando Pablo se convierte en Señor, allá en Hechos 9, le dice que le sería necesario mostrarle, perdón, le va a mostrar cuánto le es necesario padecer por el nombre de Cristo. Pero Pablo dice, todo esto lo soporto, todo esto me pasa por causa de la iglesia. ¿Cuán importante es la iglesia? Y en los tiempos modernos, bueno, modernos y no modernos, porque en estos tiempos, y de hecho, un gran problema que había en la iglesia de Colosas era
una herejía, unas falsas enseñanzas que querían meter en la iglesia, pero Pablo las va a tumbar mediante la enseñanza de quién es el Señor Jesucristo. Una de las enseñanzas era que Jesucristo no era Dios, pero siempre en las iglesias, siempre la iglesia a través de la historia ha sido atacada, siempre ha sido perseguida, siempre la iglesia va a tener problemas, siempre va a haber alguien que quiera meterse camuflado para tratar de dañar la comunión que tenemos, la cercanía que tenemos, la afinidad que tenemos. Entonces, Pablo padecía por causa de la iglesia, defendiendo la iglesia, protegiendo la iglesia. Eh, Ahora, en un estudio pasado, estuvimos mirando el versículo 27, bueno, también el 26 y de pronto el 25, y terminé pensando en este versículo 27. Y este versículo nos habla concretamente de las riquezas de la gloria de este misterio. En un estudio pasado hablamos que para la iglesia bueno, había un misterio que no se había resuelto, pero que a Pablo le es dado revelar ese misterio, o a Pablo le fue revelado este misterio, y él está revelando este misterio se reveló para los gentiles especialmente, pero para todo el mundo, y este misterio es, dice, el misterio, las riquezas de la gloria de este misterio que ya fue revelado, es rico, tiene unas riquezas especiales. Eh, Ahora, como dije ahorita, ya no es un misterio, ya el misterio fue revelado, ya no hay misterio. Y quiero aportar algo más. El apóstol Pablo fue hecho ministro de la iglesia con un gran trabajo, un gran propósito, una gran responsabilidad, y era anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Está en el versículo 25 al final, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y este anunciar cumplidamente la palabra de Dios hace referencia netamente al Evangelio del Señor Jesucristo, que revela la salvación de Dios también para los gentiles. Y ese es el misterio revelado, que los gentiles, que la salvación también era para los gentiles. Eso lo hablamos la vez pasada, y también hablamos que a Pedro también le fue revelado, que miramos allá en Hechos capítulo 10, cuando Pedro tiene este encuentro con Cornelio, y Pedro queda asombrado y luego va y cuenta a la iglesia que también para los gentiles está la salvación. Eh, este anunciar, como les dije, es netamente hablando del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, el misterio revelado no solamente era para los judíos, sino más bien era para los gentiles, para los que no somos judíos. En Efesios capítulo 3, versículo 6 nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los gentiles, mire todas los regalos, digamos, las riquezas que tenemos, los gentiles que hemos creído en el Señor Jesucristo. Los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En, en Efesios capítulo 2, versículo 19 dice que los gentiles, me diría que me equivoqué, sí, no es ese, que los gentiles ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Recordemos que el pueblo escogido por Dios es el pueblo de Israel, pero luego los gentiles entramos en la escena y había un misterio que no conocían en los antiguos, pero que luego fue revelado, y el misterio es que la salvación también es para los que no son judíos, lógicamente a través del Señor Jesucristo. Ahora, la salvación de Dios
por medio del Señor Jesucristo es completa, es es universal. Todos los seres humanos tienen oportunidad de acercarse al Señor Jesucristo. Todos los seres humanos tienen oportunidad de acercarse al Señor. Eh, yo solo puedo pensar cuando veo que la salvación también era para los gentiles, o sea, nosotros. Solo puedo decir que tenemos un grande Dios, un Dios demasiado bondadoso que pone su salvación para todos los seres humanos. Entonces, pensando en eso, si la salvación, si el Señor Jesucristo murió por todos, significa que nosotros que somos creyentes debemos anunciar a Cristo con más firmeza, con más diligencia, porque la salvación está para todos los seres humanos. Aclarando que de pronto le preguntan a uno de estos hermanos que creen que la salvación no es para todos, dicen la salvación no es para todos porque el argumento que ellos dan es que si la salvación fuera para todos, entonces todos tendrían que salvarse. Pero no es así. Aclaro que aunque la salvación es universal, la parte que corresponde a nosotros, los pecadores, es querer ser salvos, es aceptar a Cristo, es arrepentirme de mis pecados, reconocer que soy un pecador, pedirle perdón al Señor por mis pecados y entregarle mi vida totalmente al Señor Jesucristo. La salvación es una salvación, digamos, diría yo, pero de pronto si no está bien, es como si la salvación corresponde solo a Dios, pero yo tengo que tomar la decisión de recibir esa salvación. La salvación, definida a alguien, es ponerme de acuerdo con Dios. Es ponerme de acuerdo con Dios. Si Dios manda a su Hijo a que muera en la cruz por mí, yo debo estar de acuerdo con esa verdad. ¿Por qué un hombre no se salva? Porque no está de acuerdo con eso. Hoy en la mañana tuve una lectura bastante larga sobre el ateísmo. Pues me tocó en un libro que me estoy leyendo y hablando sobre el problema del ateísmo. Y el problema de los ateos es que no tienen ninguna forma de rebatir la existencia de Dios. No tienen nada como rebatir la existencia de Dios. Por ejemplo, leí algo referente a la célula. Dicen que decía el autor que la célula es como abrir un computador y encontrar un montón de información. ¿Y de dónde salió esa célula tan completa que le provee tanta información a los mismos científicos? Si Dios no existe. O el ADN, por ejemplo. ¿De dónde salió el ADN que es algo tan completo y que también le produce tanta información a los seres humanos? Mirando otra vez el versículo de 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, este misterio entre los gentiles que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El misterio revelado nos permite conocer las riquezas de la gloria para nosotros los gentiles. Pero la riqueza está revelada, dice, ¿qué es? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta es una riqueza para cualquier ser humano. Cristo dentro es una riqueza impresionante, incomparable. Hermanos, Cristo en nosotros, Cristo dentro de nosotros, siendo nuestro Salvador y Señor, nos asegura que participaremos de su gloria eterna. Lo que nos espera es majestuoso, lo que nos espera es maravilloso. Debemos recordar que el Señor Jesucristo solo está en los creyentes. Y es mejor que lo recordemos. A veces oigo creyentes que tienen alguna charla con alguien que no es creyente y de pronto el no creyente le está contando que tiene un problema de salud o que tiene un problema en el matrimonio o un problema y le recomiendan
Vaya y órele al Señor que le ayude con ese problema. Y en- pero ¿cómo vamos a mandar a una persona a hablar con Dios cuando no tiene una relación con Dios? Cuando no conoce al Señor Jesucristo. Lo que tenemos, a veces hemos ido, hermano Byron, hermano El Medio, con otros hemos ido a hacer una visita y lo que la gente, cuando llegamos a hacer la visita, lo que nos presenta es un problema grande de salud, por ejemplo, en muchos casos, o problemas en el hogar. Entonces, piensan que vamos a llegar a hablarles de ese problema. Y cuando empezamos y abrimos la Biblia, pero empezamos a hablarles de Cristo, del Evangelio, de tienen que llegar a Cristo para poder tener una relación con Él, para poder hablar con Él, para poder clamarle a Él, clamarle a Dios. Debemos recordar que el Señor Jesucristo solo está en los que un día nacieron de nuevo. El Señor Jesucristo solo está en los que un día reconocieron que eran pecadores, se arrepintieron de sus pecados y fueron perdonados. Por esta razón, el apóstol Pablo fue encomendado por Dios mismo para que anunciara cumplidamente la palabra de Dios. Y este anunciar cumplidamente la palabra de Dios, de verdad que es un reto. Me ha puesto a pensar tantas cosas porque quizás muchas veces no anuncié la palabra cumplidamente cuando una persona lo necesitaba. Cuando una persona más necesitaba de escuchar, quizás no fui a hablarle de Cristo. Incumplí. Eh, dice en primera de Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el pensamiento de Dios, lo que Dios quiere, que todos los hombres, ahora nosotros queremos lo mismo. Primera de Timoteo 2:4 dice eso, el deseo de Dios es que su palabra llene la tierra para que su propósito se cumpla, de convertir, de salvar a los hombres pecadores de toda nación. Dice en 2 de Pedro que Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miremos ahorita, si quieren pueden dejar el dedo ahí o una seña y se vuelve. Miremos Romanos capítulo 15, me quiero apoyar en este pasaje precioso, porque hace referencia al mismo apóstol Pablo. A partir del versículo 15, dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera, escuchen esta parte, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Si escucharon eso? Sí, eso es asombroso. Todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Me puse a investigar lo del Ilírico y es una extensión de tierra bastante grande. Dicen, en alguna parte leí que hoy están algunos países europeos en esta región. Entonces, en este pasaje encontramos una gran parte del trabajo del apóstol Pablo. No fue todo el trabajo, una gran parte del trabajo del apóstol Pablo llenando una gran extensión o un territorio grande con el Evangelio. ¿Cuál era el propósito? Se pregunta uno de llenar
mucho territorio con el Evangelio. Dar a conocer sería la respuesta a la palabra de Dios. Dios había escogido al apóstol Pablo para llevar el mensaje de salvación. Y su objetivo especial éramos nosotros los gentiles. En su mente iban los gentiles. Su objetivo especial en los gentiles, que los gentiles fueran alcanzados por el Evangelio, que los gentiles pudieran conocer a Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Miremos un momentico así ahí rápidamente el versículo 16 porque tiene un para grandísimo y precioso. Dice, tiene, bueno, no el primer para, sino el que está en todo el medio. Dice el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. O sea, está ministrando, llevando, compartiendo el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean. Aquí hay un cambio tremendo, ¿cierto? No eran, pero ahora van a ser. Hay un cambio de carácter. Les sean ofrenda agradable. ¿Cuándo un hombre puede ser ofrenda agradable a Dios? Solo cuando se convierte a Cristo. Solo cuando se convierte a Cristo. Dice, santificada por el Espíritu Santo, separada, puesta aparte por el Espíritu Santo. Esto es grandioso lo que nos habla el apóstol Pablo. El versículo 18 tiene otro para precioso. Dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles. ¿Cuál es el propósito de compartir el Evangelio? Que las personas obedezcan lo que Dios les está pidiendo que hagan, lo que Dios quiere que hagan, que vayan a Cristo, que vayan a la salvación. Para obediencia a los gentiles con las palabras y con la... Bueno, a Pablo le fue dado, digamos, hacer obras, señales, prodigios para apoyarse y poder compartir el Evangelio. Pablo, yo diría que Pablo para la obediencia de los gentiles tenía autoridad en la palabra, tenía grandes obras y también tenía potencia de señales y prodigios, nos dice el versículo 19. Podemos ver entonces, mis queridos hermanos, el cumplimiento del trabajo encomendado a Pablo de anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Ahora, este anunciar cumplidamente la palabra de Dios tiene un objetivo grandísimo y volviendo al versículo 27 de Colosenses 1, se nos permite ver cuál es la manera de tener gloria futura. Se nos permite ver cuál es la manera de disfrutar la gloria que le pertenece a Dios, pero que nosotros también vamos a tener, que también vamos a gozar. Se nos dice cuál es la forma de tener segura esa gloria de Dios para nosotros. La manera en que nosotros podemos tener segura la gloria de Dios, o mejor, la manera en que un ser humano, un hombre, una mujer puede tener segura la gloria de Dios, es Cristo dentro de la persona. Pero tendríamos que hablar Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. La iglesia como tal debe gozar sabiendo esta verdad. Cristo en nosotros nos da esperanza de gloria. Ahora hay una ventaja especial y es que tener esperanza en Cristo es tener una segura esperanza, es tener un hecho seguro. No es como cuando alguien nos dice, voy a ir a su casa, de pronto voy a ir a su casa, y alguien se pone a esperar a esa persona y la persona puede estar pensando, bueno, es posible que llegue o es posible que no. Al final no llegó y estaba dentro de las posibilidades, pero con Dios no es así. Esta es una esperanza segura,
algo que vamos a tener, pero que ya desde la actualidad estamos gozándonos en esa gloria que nos espera. El versículo 27 es clave. Nos dice que Dios quiso a los creyentes gentiles darles a conocer o darles a saber algo bien importante, algo bien grande, las riquezas de la gloria, las riquezas de su gloria. Y esa es una cosa bien importante porque es la gloria de Dios lo que vamos a disfrutar, no nuestra gloria. Literalmente dice que las riquezas de la gloria dada a los creyentes gentiles es Cristo en nosotros. Cristo dentro de nosotros, Cristo siendo nuestro Señor y Salvador. Los creyentes poseemos las riquezas insuperables de la presencia de Cristo en nuestro interior. Por eso debemos gozarnos en esta noche y el resto de nuestros días, hasta que partamos de este mundo, el hecho de saber que Cristo está dentro, que Cristo vive. El apóstol Pablo lo dice por allá en Gálatas 2:20, ¿cierto? Se me fue cómo es que empieza diciendo, si es 2:20 o es, bueno, sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora vivir Cristo en mí tiene responsabilidades, porque si Cristo vive en mí significa que yo debo morir y Cristo debe vivir, como lo diría Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, el que Cristo esté en nosotros nos tiene que llevar a que nosotros vamos desapareciendo nuestro carácter, nuestra forma de ser humana y lo que se vea es más Cristo dentro de nosotros. Cristo dentro de nosotros. Los creyentes en Cristo somos especiales. Ahora yo me pregunto, ¿cómo puede el hombre conocer al Señor Jesucristo? Y la única manera es bajo la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. No puede ninguna persona decir que conoció al Señor Jesucristo de una forma, una visión, una aparición o esto, o que se fue, que se murió y que alcanzó a ir al cielo y volvió y que no sé qué. No, la única manera es el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el hombre recibe al Señor Jesucristo, inmediatamente es lleno de las riquezas de la gloria, porque ya Cristo mora en él, vive en él, está en él. Imagínense ese suceso tan impresionante, tan especial. Y si Cristo está dentro del hombre, ese hombre tiene esperanza de gloria. Si Cristo está dentro del ser humano, ese ser humano tiene esperanza de gloria. Tiene asegurada a través de Cristo en nosotros la gloria eterna. Nosotros tenemos asegurada esa gloria eterna. eh, Tenemos asegurado la gloriosa vida eterna que Dios nos ha dado. Dios es seguridad, ¿cierto? Dios es fiel, Dios lo que dice es. Entonces aquí nos está hablando que tenemos una esperanza de gloria que podemos vivir desde aquí, pero que nos espera. Cuando tengamos esos cuerpos gloriosos. Mis hermanos, nosotros los seres humanos tenemos muchas cosas en común. Y una de esas cosas es el olvido. El olvido. Y Pablo, a través de la carta a los Colosenses, nos recuerda que Cristo en nosotros tiene el más grande valor, un valor incalculable. El misterio revelado consiste en riquezas de gloria. Cristo en nosotros, lo digo hasta con temor, pero lo digo, Cristo en nosotros nos hace ricos en gloria.
Si habla de riquezas, está hablando que lo que nos espera es riqueza. Por estar Cristo en nosotros tenemos la más grande esperanza de gloria futura. Y aunque es futura, todo el tiempo debemos disfrutar las riquezas de la gloria de Dios en los tiempos actuales. Un creyente tiene esperanza. Tiene esperanza de que Cristo viene. Tiene esperanza que seremos transformados. Tiene esperanza que tendremos cuerpos semejantes a los del Señor Jesucristo. Tiene esperanza de un cambio total allá en la eternidad. Tiene esperanza de gloria. Y la gloria es disfrutar a plenitud lo que Dios es. Ya no habrá pecado, ya no habrá dolor, ya no habrán problemas de ninguna clase, estaremos con Él. Lo que nos espera es grande. Que no se nos olvide, mis queridos hermanos, de que somos ricos en gloria por causa del Señor Jesucristo. Y lógicamente por causa del Señor Jesucristo en nosotros. Que no se nos olvide que Cristo vive en nosotros. ¿Eso lo creemos o estamos ahí dudando? Cristo vive en nosotros, ¿cierto? Y si Cristo vive en nosotros, significa que somos de Él, que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Salvador. Cristo en nosotros nos permite cada día ser menos nosotros y más Él. Esa tiene que ser la consigna, eso es lo que tiene que producir. Cristo dentro de nosotros tiene que llevarnos a ser menos nosotros y más Él. Cristo en nosotros nos asegura la gloria eterna con Dios, pero esta es una esperanza real. Esta es una esperanza verdadera, es una esperanza segura. Oremos, amado Dios, de nuevo, Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial, maravilloso que nos has dado, de poder abrir las Escrituras, Señor, y contemplar una vez más la salvación, el trabajo del apóstol Pablo tan impresionante, tan arduo, tan grande. Y Padre, por ese trabajo del apóstol Pablo, el Evangelio llegó hasta nosotros. Padre, un día el Señor Jesucristo en su oración pidió por nosotros, por los que habríamos de creer, Señor. Y aquí en esta ciudad donde estamos, quizás los confines de la tierra, Señor, hemos creído en el Señor Jesucristo. El Evangelio llegó hasta nosotros. Y Padre, ahora nos gozamos de esa esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Padre, qué maravilloso eres y qué grande eres que nos permitas tener esta relación contigo, que nos permitas valorar lo que Cristo es. Padre, el apóstol Pablo fuertemente les hace caer en cuenta a los creyentes de Colosas el valor de tener a Cristo en nosotros. Cristo en nosotros nos da fortaleza, nos da fuerzas para seguir adelante. Padre, te alabamos y te glorificamos y te exaltamos y te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre del Señor Jesús dejamos este tiempo y ponemos todo en tus manos y seguimos orando por la salud de Carlos Iván, por la salud de Alejandro Calderón, por la salud de Vicky, por la salud del abuelo de hermano Daniel allá en Popayán y por la salud de todos los hermanos que tienen dificultades y por las situaciones económicas y por tantas cosas, Señor. Dejamos todo en tus manos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.